Los que aún están en movimiento se han vuelto audaces, deambulando fuera del pueblo. En 2 ocasiones se han acercado alarmantemente al puesto de observación. Es posible que hayan notado una presencia extranjera, aunque es poco probable. Soy un estudiante de posgrado que está estudiando arqueología en una universidad prestigiosa del Reino Unido. No voy a revelar mi identidad ni el nombre de mi escuela, así que no pregunten. Hace más de una semana, fui parte de un grupo encargado de examinar un sitio de excavación en el norte de Inglaterra, una zona boscosa, baja, que solía ser un pueblo. Ahora no se ve mucho, aparte de las tenues huellas de viejas zanjas y trincheras, así como el contorno ocasional de una base de piedra que se había hundido en la tierra. No esperábamos encontrar nada fuera de lo común, probablemente algunas herramientas rotas o fragmentos de cerámica. Era el segundo día de nuestra expedición cuando uno de mis compañeros de clase encontró un punto de interés en la cima de una colina cerca del pueblo. Descubrió huesos y la zona se acordonó rápidamente. Después de horas de excavación suave, desenterramos restos esqueléticos a unos 70 centímetros de profundidad, extendidos entre tierra y raíces de una manera antinatural, casi retorcida, lo que probablemente indicaba una muerte violenta. Claramente no era un entierro adecuado, no había ataúd y mucho menos una mortaja. Sin embargo, los restos estaban bastante bien conservados, por lo que nuestro osteólogo pudo hacer algunas estimaciones al mirar los huesos. Pertenecían a un hombre, probablemente de mediana edad, y mostraban múltiples signos de traumatismo contuso en el cráneo, las costillas, la pelvis y la columna vertebral, presumiblemente la causa de la muerte. Descubrir restos humanos siempre es un gran problema, pero lo que fue aún más convincente fue lo que encontramos después. Una pequeña caja fuerte de acero inoxidable que yacía a un par de metros del esqueleto. Obviamente esto levantó algunas cejas. A pesar de estar abollada y corroída, esta cosa parecía mucho más moderna que el resto de los artefactos encontrados en la zona, que solían ser de origen anglosajón. Cuando el sol se ponía, fotografiamos a la caja in situ antes de embalarla y etiquetarla. Por ahora, no podíamos hacer nada con el cuerpo, aparte de hacer un par de llamadas para notificar a nuestro departamento de arqueología y a las autoridades locales, como era habitual. Por la mañana, empezaríamos a embolsar y mover los huesos. En cuanto a la caja fuerte, pudimos llevarla de vuelta a nuestro alojamiento, que también servía como laboratorio improvisado. Mi profesor parecía visiblemente ansioso. Rápidamente radiografió el artefacto y luego lo abrió. Era un mecanismo de cerradura y llave bastante simple. Normalmente esperaríamos a que hubiera condiciones de laboratorio más ideales antes de abrir nada, pero todos aquí tenían demasiada curiosidad como para adherirse a las normas estrictas. Dentro de la caja fuerte encontramos una serie de notas, 5 hojas de papel, apiladas cuidadosamente, una encima de la otra. El papel parecía bastante moderno, ni de lejos medieval, así que empezamos a pensar que tal vez los huesos no eran tan antiguos como pensábamos inicialmente. Nada tenía sentido. Las notas estaban escritas principalmente a mano, y en inglés moderno nada menos. Aparte del encabezado, un tipo negro y grueso que decía Comité de Ley Temporal de América del Norte. En ese momento no tuvimos más remedio que sentarnos y leer los documentos página por página. Yo, mi profesor y otros 6 estudiantes de posgrado. Empezó emocionante, como si estuviéramos descubriendo un misterio, pero pronto el ambiente se volvió más sombrío.
El contenido de estos documentos fue bastante molesto para algunos de nosotros. Una chica se excusó y, al parecer, se fue a casa sola, a más de 300 kilómetros. Las notas decían así. Comité de Ley Temporal de América del Norte. Informe de operaciones de campo. Categoría: Perturbación temporal clase B. ID del operador: SMDT-B083 Tremel-KT. Fecha de origen: 20 de diciembre de 2237 CE. Fecha de viaje: 17 de octubre de 1123 CE. Ubicación: 54.3099, menos 0,8482. 17 de octubre. El operador Tremel SMDT-B083 fue despejado al día más temprano en el que se había observado la anomalía. Se descubrió que la anomalía era el desplazamiento temporal no autorizado de una pequeña fuente de isótopos radioactivos aparentemente dañada, probablemente utilizada en capacidad médica o industrial antes de ser apropiada. Se sospecha que los delincuentes están afiliados a terroristas mientras estaban en el proceso de crear un dispositivo de dispersión radiológica. Una fuga probablemente les obligó a deshacerse de la evidencia. En este punto, la fuente no puede ser observada a corta distancia. Fue depositada en el borde de un pequeño pueblo agrícola aislado en Inglaterra, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de York. Se estima que la población de los habitantes de la zona es de entre 60 y 70 personas. Como se esperaba con el uso de la máquina XLB, la tecnología digital no se materializó al ser transportada. El manifiesto del operador incluye tecnología analógica y mecánica, todo contabilizado, incluyendo bolígrafo y papel, brújula magnética, visor de campo montado, herramientas de ingeniería y médicas, raciones estables, buenas para alrededor de 30 días, linterna con 3 litros de aceite, traje de materiales peligrosos y tienda de campaña para una sola persona. A su llegada, se estableció un puesto de observación seguro en una ladera cubierta de hierba, a 100 metros a favor del viento y del asentamiento. La posición será lo suficientemente cerca para estar dentro del alcance visual, pero lo suficientemente alejada como para garantizar la seguridad y la no interferencia, según el protocolo NATLC. La comunicación se consideró impráctica de todos modos, ya que los sujetos hablan un lenguaje arcaico. 19 de octubre. Durante los últimos días, los aldeanos, sujetos, han mostrado curiosidad por el dispositivo, muy dañado y parcialmente desmontado. Como era de esperar, carecen de comprensión de su naturaleza peligrosa. Lo pinchan continuamente y realizan lo que parecen ser experimentos rudimentarios. Se han utilizado herramientas como hoces y cuchillos para desmantelar aún más el dispositivo. 20 de octubre. Muchos sujetos han comenzado a recuperar restos de la carcasa del dispositivo e incluso a cosechar polvo radioactivo directamente del núcleo, llegando incluso a aplicárselo al cuerpo, quemarlo y consumirlo. Los sujetos parecen fascinados por la fotoluminiscencia del polvo y lo exhiben abiertamente. La mayoría de los habitantes del pueblo han entrado en contacto cercano, probablemente creyendo que la fuente de radioisótopos es sobrenatural o valiosa. Algunos hogares han comenzado a mezclar pequeñas cantidades de polvo en su vino o guiso, posiblemente como un ingrediente especial o un suplemento para la salud. Se observaron casos aislados de náuseas y vómitos severos con el visor de campo. Se han distribuido remedios herbales en reacción. También se observaron casos de movimiento muscular descoordinado. 22 de octubre. El comportamiento de los sujetos ha cambiado drásticamente. Algunos han comenzado a exhibir fervor religioso en forma de procesiones y rituales comunitarios que a menudo involucran el dispositivo nuclear y o materiales radioactivos. Los síntomas físicos del síndrome de radiación aguda ARS se han vuelto más comunes, incluyendo hinchazón o enrojecimiento de la piel, ampollas, úlceras, entre otros. El número de muertes es de 3.
2 hombres y una mujer. Los 3 cuerpos fueron transportados en carros y enterrados en tumbas separadas en el perímetro del asentamiento. 23 de octubre. Se observó una pérdida masiva de cabello entre los sujetos. Mechones enredados yacen en la tierra y soplan con el viento. Las uñas de muchos sujetos se han vuelto negras o se han caído por completo. Algunos han intentado abandonar el pueblo, pero se lo impidieron las figuras de autoridad, líderes religiosos y ancianos posiblemente. A pesar de los efectos adversos, la reverencia por la fuente de radioisótopos continúa en gran medida. En algunos aspectos se asemeja a un comportamiento de culto. Se han montado santuarios improvisados utilizando restos y piezas del dispositivo nuclear. Por la noche, el suave resplandor de los materiales radioactivos es débilmente visible desde el puesto de avanzada. 24 de octubre. El número de muertos ha aumentado rápidamente. Se han empezado a utilizar fosas comunes para los entierros. Los sujetos parecen confundidos por los acontecimientos. Algunos empiezan a entrar en pánico. Los cuerpos se debilitan. Pérdida de peso, malformación, hematomas. Se observan marcas de quemaduras por radiación e hinchazón en las manos. El barbero del pueblo ha realizado procedimientos de amputación rudimentarios en los dedos y las extremidades de varios sujetos. Olores fétidos transportados por el viento. Descomposición, residuos humanos. 25 de octubre. La expiración de los sujetos ha continuado a un ritmo rápido. El deterioro psicológico y físico es claramente evidente. El deterioro cognitivo se ha observado en forma de confusión y delirio. Los sujetos luchan por recordar rutinas familiares como la agricultura, las tareas domésticas, la preparación de alimentos, y exhiben una desorientación severa. Muchos caminan en círculos o se quedan de pie sin rumbo, murmurando. Las convulsiones son comunes. Se supone que los sujetos están experimentando hemorragias internas. Sangre expulsada de las encías, la nariz y en raras ocasiones los oídos. Los sujetos se han estado rascando compulsivamente las quemaduras por radiación, lo que ha provocado más lesiones. Aparentemente, un intento de limpiarse la contaminación invisible. Sonidos observados, cantos, oraciones, llantos, tos, gemidos y gritos intermitentes. 26 de octubre. Se observó confusión y trastornos severos. Este comportamiento es colectivamente sugestivo de radiopsicosis, es decir, una enfermedad somatopsíquica causada por el ARS. Los sujetos están experimentando lo que parecen ser alucinaciones o delirios, probablemente causados por encefalopatía radiotóxica. Reaccionan a estímulos inexistentes y se comportan de forma paranoica. Casos de agresión. Los sujetos se provocan fácilmente y son rápidos a la violencia. No se han enterrado cadáveres desde el 25 de octubre. 8 cuerpos, muertos o posiblemente en coma, bordean los caminos del pueblo, caídos en el barro y desatendidos. Lobos y zorros han comenzado a aparecer en el perímetro del pueblo, buscando alimento. Los sujetos los han ahuyentado con antorchas. Estimación del número de muertos, 18 a 24. El barbero del pueblo ha comenzado a diseccionar cuerpos expirados para observar su estado interno. Las cirugías rudimentarias realizadas en sujetos vivos, como sangría y trepanación, han provocado infección y muerte. 27 de octubre. Algunos sujetos muestran signos de gran pasión religiosa y posible chivo expiatorio, lo que resulta en exhibiciones públicas de linchamiento, quema en la hoguera. Los sujetos son paranoicos. Probablemente creen que les han caído maldiciones o retribuciones divinas. Algunos se dedican a la oración ferviente o la veneración de reliquias. Se observó autoflagelación. Documentado, un sujeto masculino golpeándose repetidamente en la cabeza contra un árbol. Estado físico de los sujetos: pérdida de dientes, vómitos con sangre, quemaduras graves por radiación, necrosis localizada,
Grandes secciones de la piel están rojas, con ampollas y se desprenden, revelando el tejido subyacente. Muchos sujetos están demasiado débiles para moverse o incluso para estar de pie. Otros muestran una inquietud y agitación intensas. Los que aún están en movimiento se han vuelto audaces, deambulando fuera del pueblo. En 2 ocasiones se han acercado alarmantemente al puesto de observación. Es posible que hayan notado una presencia extranjera, aunque es poco probable. 28 de octubre. Con el uso de un traje de materiales peligrosos, el operador se aventuró al pueblo por la noche e interceptó encubiertamente 2 cadáveres que habían caído cerca del bosque. Se realizaron autopsias en una tienda improvisada, a 50 metros al norte del puesto de observación. Cadáver 1. Hombre, aproximadamente 35 años. Le faltan 3 dedos, hinchazón en la parte superior del cuerpo, pérdida de cabello, pérdida de piel, daño sustancial en los riñones y los pulmones, hemorragia interna. Se determinó que la causa de la muerte fueron complicaciones respiratorias. Cadáver 2. Mujer, aproximadamente 60 años, pérdida de cabello, piel manchada con ampollas, hemorragia interna, ojos, extremidades y tracto digestivo con la misma condición. Se determinó que la causa de la muerte fue septicemia. La mayoría de los sujetos en el pueblo probablemente han estado expuestos a entre 5 y 10 sieverts de radiación ionizante, variando por persona. 29 de octubre. Aunque el examen directo del artefacto nuclear no fue factible, los restos fueron identificados como tecnología de mediados del siglo XXIII, alineándose con la línea de tiempo de origen sospechada. Las marcas de quemaduras en los restos indicaban que el desplazamiento temporal fue facilitado por una máquina TRS-05 producida y obtenida ilegalmente. Documentado, un sujeto masculino se involucra en actos de canibalismo cuando cree que nadie lo está mirando. Número de muertos, 35 a 40. Los lobos, zorros y cuervos se han podido entrar en el pueblo con más frecuencia, alimentándose de cadáveres y personas incapacitadas cuando es posible. 30 de octubre. Día 14. El estudio de la perturbación está cerca de su conclusión. La recomendación final es que el pueblo sea esterilizado. En otras palabras, para asegurar la estabilidad de la línea de tiempo, contener la exposición a la radiación y luego limpiar la zona después. Los cálculos estiman que el pueblo experimentará una expiración demográfica completa entre 7 a 10 días, es decir, 21 a 24 días después de la exposición inicial. El regreso a la fecha de origen está programada para que ocurra dentro de 5 a 6 días. La máquina XLV se está preparando actualmente para la partida. 31 de octubre. Los sujetos mentalmente perturbados localizaron el puesto de operaciones a las 0300 horas. Procedieron a prender fuego y a destrozar el equipo con hachas y otras herramientas. La máquina XLV sufrió daños parciales. El operador logró huir de la situación y permanecer sin ser detectado. La máquina XLV requiere mantenimiento para funcionar correctamente. El examen inicial indica que esto es potencialmente factible, pero muy difícil debido a la falta de fuentes de energía y herramientas avanzadas, así como la presencia de sujetos cada vez más peligrosos e inestables. Es posible que el regreso a la fecha de origen deba retrasarse. El puesto de operaciones de campo se reubicará más lejos, pero aún así mantendrá las imágenes del pueblo. En este punto, la fuente de isótopos radiactivos ha sido completamente desmantelada, con piezas distribuidas por toda la zona del pueblo. Algunos incendios parecen accidentales, pero muchos sujetos muestran signos de piromanía ceremonial, motivaciones desconocidas. Los sujetos débiles han sido llevados al edificio de la iglesia, superpoblado y sucio. La zona está en silencio, los pájaros ya no cantan. Los cerdos del pueblo han escapado de los corrales y han comenzado a alimentarse de los restos, hambrientos y probablemente irradiados. Los perros del pueblo también han recurrido a este comportamiento. Poseen piel necrótica, pelaje irregular y son muy agresivos. 1 de noviembre. Nuevo puesto de operaciones, improvisado pero oculto.
Los esfuerzos del mantenimiento de la máquina XLB no han tenido éxito hasta ahora. Durante el ataque del día anterior, las herramientas de ingeniería sufrieron daños, lo que aumentó la dificultad de las posibles reparaciones. Carcasa de contención agrietada, exponiendo la mecánica interna. Problemática sí, pero reparable. Cámara espaciotemporal. El núcleo está equilibrado y seguro. Interfaz de calibración FT. Ligero eco o sangrado. Nodo de anclaje indica deriva solo del 99.93% estable. Unidad Casimir. Sobreextensión del campo. Peligrosamente cerca del colapso si no se trata urgente. Manifiesto de los suministros restantes. Bolígrafo y papel. Brújula. Visor de campo. Dañado pero utilizable. Herramientas de ingeniería y médicas. Muy dañadas. Raciones estables. Buenas para entre 8 y 10 días más. Linterna. Aproximadamente 0.8 litros de aceite restantes. El traje de materiales peligrosos y la tienda de campaña están quemados e inutilizables. Las operaciones y el descanso tendrán que realizarse al aire libre. El uso de la linterna se limitará en gran medida para contrarrestar el riesgo de detección adicional. La expiración de la población del pueblo continúa al ritmo esperado. Número de muertos, 45 y 50. 2 de noviembre. Situación del suministro, crítica. Estado de la máquina XLB, no funcional. Se están revisando los planes de contingencia del operador. Sujetos agresivos, menos números, todavía activos. Interior de la iglesia, lleno de cuerpos. Muertos, más de 55 contados. 3 de noviembre. Más mantenimiento ineficaz. La seguridad del operador es crucial. Plan de contingencia de defensa activado. Se acerca una tormenta. Las notas se asegurarán en la caja fuerte. Cuando terminamos de leer, mi profesor se había emborrachado y empezó a acusar a uno de nosotros de hacer una broma. Parecía que estaba más aterrorizado que enfadado. Prácticamente nos gritó durante horas antes de desmayarse en el sofá. Nadie quería volver al sitio de excavación a la mañana siguiente. Todos tomamos diferentes transportes de vuelta a casa. Esa noche, mientras iba en tren, recibió un correo electrónico que confirmaba la edad de los restos. Habíamos enviado una muestra de colágeno el día anterior para una prueba rápida, y el análisis demostró que los huesos eran antiguos, de al menos 900 años de antigüedad. Ese mensaje ha desaparecido de mi bandeja de entrada. Cuando llegué a la universidad, empecé a redactar mi informe del viaje, solo para descubrir que nuestro departamento no tenía ningún registro de la caja fuerte y la tumba, lo que significaba que nadie había introducido esa información en el sistema todavía, o había sido borrada. Naturalmente, intenté profundizar solo para ser desviado irremediablemente por la burocracia. Los profesores a los que pregunté dijeron que no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Todos me recomendaron que hablara con otra persona, alguien más arriba. A lo sumo, a veces me decían que dejara mi número de teléfono para que pudieran ponerse en contacto conmigo más tarde. Por supuesto, nunca lo hicieron. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi profesor notificándonos que ya no sería necesario presentar los informes escritos de los estudiantes sobre el viaje. Ese viaje se suponía que era nuestra evaluación final del año y así fue completamente abandonado. Quería hablar con los otros estudiantes de posgrado de ese viaje, pero solo pude ponerme en contacto con uno de ellos. Nos reunimos brevemente en un patio entre clases. Me dijo que todo había demostrado ser un engaño y que por eso se habían confiscado el artefacto y los huesos.
Era difícil tomar sus palabras al pie de la letra. Apenas parecía que él mismo se lo creyera. Intenté preguntarle a mi profesor sobre todo esto, pero no ha estado en su oficina en días, ni responde a ninguna de mis llamadas telefónicas o correos electrónicos. No me sentía cómodo en mi habitación en la universidad. Podía oír cada paso en el pasillo. Saltaba cada vez que veía a alguien caminando por la acera fuera de la ventana. Solo me quedé allí un par de horas antes de abandonar los dormitorios por completo. Tomé mi portátil, una bolsa de viaje, me subí a un tren y viajé hasta la medianoche. Espero estar paranoico, pero he tenido esa sensación inquietante los últimos días, como si me estuvieran observando o siguiendo. Mis manos empiezan a sudar cada vez que un desconocido camina detrás de mí durante más de una cuadra. He estado solo las últimas noches. Por el momento, estoy en un hotel barato con mi portátil y algo de comida de una tienda en la esquina. Mientras escribo, sigo mirando por la ventana una y otra vez. Una gran camioneta blanca se ha estacionado allí abajo durante horas. Juro que la he visto antes, probablemente en el campus. Tal vez estoy loco. En el sitio de excavación pude hacer una copia de los documentos mientras mi profesor estaba desmayado en el sofá. Voy a transcribir la escritura e insertarla a continuación. Quiero que otras personas vean lo que yo he visto, y publicarlo en línea es la forma más rápida y anónima que se me ocurre para hacerlo. Tal vez alguien más pueda darle sentido.